Y en el Salmo 89 estaremos viendo el masquil de David. Y habla del pacto de Dios con David, o la promesa de Dios hacia David. Pero hay lo interesante aquí, que hay otro personaje involucrado. Y no sé si en el encabezamiento de su Biblia, yo estoy leyendo Reina Valera, versión 60. Hay una parte donde dice: el masquil de Etán es raíz. No sé si usted tiene ahí en el encabezamiento de su Biblia esa palabra. Bueno, es importante que consideremos esa palabra también. Bueno, entonces vamos a dar lectura del 1 al 18. Téngame un poquito de paciencia, por favor. Y leemos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije: para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos, afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la congregación, en la gran congregación, de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú la fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano exaltada, tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, y en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Último verso. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Bueno, hemos llegado a un punto muy interesante en este salmo, y es el Salmo 69. Hemos estado hablando de algunos otros salmos y hemos estado hablando concerniente a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que hemos estado hablando de los salmos mesiánicos, de lo que aquí nos enseña algo muy, muy importante. Es que se está hablando de un reinado, y es el reinado de David, pero también se está hablando de un traspaso del reinado de trono hacia el Hijo. Pero no solamente ese es un punto importante que debemos de considerar en este salmo, sino que también hay una persona tercera, si así podemos hoy decir o llamarle, y es el que se cree que haya escrito, o de una manera haya narrado este salmo, y es el que nos habla el encabezamiento, Etán. Entonces, entender este salmo
es un poquito complicado, aunque no es difícil cuando lo leemos con el contexto bíblico, porque en cualquier momento este salmo como si se estuviera confundiendo él mismo, pero no es así. Yo le recomiendo que usted lea todo el salmo en su casa, los 52 versos, y si usted detalla algunos puntos, usted se va a dar cuenta que va a notar algo importante en este salmo. Los versos que leímos estamos considerando una exaltación, una alabanza, y estamos considerando un poderío y una justicia de Dios en esta lectura. Pero al transcurrir la lectura, usted, como buen lector de la Biblia, como buen estudiante de la Biblia, y como hombre y mujer que ama a Dios y que ama su palabra, usted se va a dar cuenta que va a encontrar algunos puntos importantes ahí. Así que yo le motivo para que usted lea en su casa este salmo. Y si usted no tiene una Biblia, yo le invito para que compre una Biblia y comience a leer la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, entendamos aquí que la autoría de este salmo se le atribuye a Etán Ezrahita. Y aquí lo único que sabemos de Etán era que tenía una gran reputación. Y la gran reputación que tenía este gran personaje, que la Biblia habla de él, es que la Biblia nos enseña que era sabio y que posiblemente pudo haber sido levita. Ahora, cuando hablamos aquí de Salomón, que hay que entender aquí rápidamente, me estoy metiendo rápido. Cuando hablamos aquí de Salomón, que es el que también el Salmo habla, con referencia al texto, Primera de Reyes, capítulo 4 y versículo 31, habla de este acontecimiento. Y habla con referente a la sabiduría de Salomón. Y hace la comparación con la sabiduría de Etán. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice, el versículo 31 del capítulo 4 de Primera de Reyes, dice: aún fue más sabio que todos los hombres, hablando de Salomón, más que Etán Ezrahita, y que Emán, Calcó y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Eso, la Biblia lo que quiere decirnos es de que Etán Ezrahita era conocido como un hombre sabio y entendido, a pesar de que también habla de Emán, que se cree que haya sido también el autor de este salmo. Interesante. Eso nos da a entender que estos personajes, la Biblia está hablando que fueron extraordinariamente sabios en su tiempo, hasta que llegó Salomón, porque Salomón rebasó la sabiduría de aquellos personajes, de aquellos hombres, de aquellos tiempos. Entonces, lo que la Biblia nos está enseñando de que el que escribió este salmo fue un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre capaz de poder hablar, desarrollar y explicar con detalles todos estos puntos de los que el salmo desarrolla en su lectura. Pero hay cosas que están un poquito ahí, un poquito oscuras, que necesitamos entenderlas a la misma luz de la palabra. Entonces, es entender que estos hombres que fueron bien sabios y que de una manera hablaron de la grandeza y del poder de Dios, pero con un detalle que sí es importante mencionar, es que cuando hablamos de el contexto histórico, entendamos que existieron también dos eventos históricos que pueden ser asociados a este salmo, bien importantes a lo que este personaje escribió o narró. Y esto fue debido al autor que reclamó a Dios de una manera alegando de que Dios había quebrantado el pacto con su siervo David. Y aquí estamos hablando del pacto davídico registrado en el mismo. Entonces, al dar en la parte del contexto histórico, nos damos cuenta que el que está narrando la historia está como molesto, está como queriendo reclamarle a Dios de algo que en realidad a él no le interesaba en absolutamente para nada. Y voy a hablar en el propósito divino de Dios. Pero aquí está el punto, que como él era una persona muy sabia y muy respetada,
es que él quiere meter la mano, se ve como si él quiere meter la mano y como de una manera quererse arreglar con Dios para que de una manera Dios lo considerara y Dios así hacer como él en realidad quería, a base de su conocimiento, a base de su sabiduría y a base de lo que él podía conocer concerniente a lo que era el rey David. Recuérdense que estamos en un pacto y estamos hablando del pacto davídico, que Dios le había prometido a David un pacto eterno, o que le iba a bendecir en todas sus generaciones. Pero aquí hay un punto, porque cuando nosotros leemos el versículo 39, que es la base para lo que yo estoy explicando, el versículo 39 de el Salmo 89, el verso 39 dice: rompiste el pacto de tu siervo y has profanado su corona hasta la tierra. Que eso es lo que está diciendo el escritor a Dios. ¿A quién se lo está refiriendo? Es a Dios. Entonces, lo que el escritor está de una manera narrando, pero refutando a la misma vez hacia Dios, de que Dios como si no fue cumplidor o no cumplió, y está de una manera quebrantando su palabra hacia lo que le prometió a David. Ahora, aquí hay un punto interesante que debemos de considerar, porque aquí a él no le tenía que afectar en nada de lo absoluto, porque él no era parte de la familia real, pues. Así que a él ni le venía. Así que, pero sin embargo, usted sabe que siempre hay gente que le gusta defender a otros cuando el problema no es con ellos, ¿verdad? Así que el problema no es con ellos y ellos se meten a defender a la persona. Y al final los que salen más golpeados son ellos, por querer defender causa ajena, cuando nadie los llamó a defender la causa de ellos. Así que esto es bien delicado. Esa ha sido la razón por la que algunas personas han tenido que dejar el evangelio. Hermano, yo me he topado con gente que dentro del evangelio que han querido defender a otros por situaciones que se han enfrentado dentro de las iglesias, y lastimosamente que con ellos no es el trato y ellos se meten como si fuera el trato con ellos, y al grado de decir que lo que quieras con ella, conmigo, le dice a uno, ¿verdad? Si el trato es con ella, yo también. Entonces hay gente, hermano, allá en Guatemala nosotros le decimos chutes. En su idioma yo creo que es metiche. Hay gente que no les llaman en absoluto a opinar y opinan. ¿Me explico? Hay gente, hermano, que no tienen nada que ver en el asunto y ellos quieren opinar, pues quieren ser parte de la jugada. Y ese es uno de los problemas grandes que no solamente podemos enfrentar dentro de lo que es familias, sino que también a nivel nacional, a nivel país, a nivel político, que hoy no quiero hablar de política porque a nosotros en lo particular no nos corresponde hablar de política porque no somos políticos. Pero sí miramos los puntos, no estamos ciegos, no nos tapamos los ojos ante situación tan fuerte. Opinamos, pero no nos metemos a la jugada porque, número uno, no sabemos política, no somos políticos. Número dos, no vamos a arreglar nada. Y lo único que la Biblia nos enseña es que apoyemos, y que en este caso el que vaya a votar, que salga a votar como manda la ley, y que Dios lo dirija por quien vaya a votar, pues, ¿verdad? Y es todo. Hace muchos años en Houston llegó alguien que estaba corriendo para la candidatura de lo que era allá en Houston, y me dijo: necesito tu templo. ¿Para qué? Para hacer promoción y para poder hablarle y para que tú me ayudes, que la iglesia, no, le digo, con todo respeto le digo, la iglesia aquí no la involucramos en esas cosas. Usted vaya por allá, tiene mucho lugar en la calle, tiene dinero para levantar una carpa y grítale a todo el mundo, pero la iglesia no es para eso. Yo soy muy delicado en esa parte, hermanos. Yo pienso que los años que tengo en el evangelio, pienso que me ha ayudado a aprender muchas cosas.
Por la gracia de Dios tengo 35 años dentro de este evangelio y no me avergüenzo de este evangelio. Y tampoco trato la manera de vivir de esto. Porque una cosa sí sabemos, como dijo el apóstol Pablo, el Señor nos ha dado 2 manos, 2 pies, y nos ha dado una cabeza para pensar y para salir a trabajar todavía. Y todavía Dios nos da la fuerza para ganarnos el pan, hermano, honradamente. Pero hoy estamos hablando de un punto importante. Porque cuando hablamos aquí de este punto, de lo que es el contexto histórico, que aquí estamos hablando de eventos históricos que pueden aquí asociarse con este salmo, a lo que estamos mencionando, hay 2 cosas bien importantes. Número 1, la invasión a Jerusalén por parte de Sisac. ¿Quién fue Sisac? Sisac fue uno de los reyes o faraones de Egipto, bajo lo que fue en aquel tiempo en el reinado de Roboam, que fue uno de los hijos de Salomón. Se recuerda la historia cuando el reino davídico fue dividido. Entonces, entendamos. Y la otra, que se cree que fue en el 587 antes de Cristo, estamos hablando del exilio babilónico. No sé si usted está familiarizado con esa historia, que es importante que se familiarice de lo que es la historia bíblica, de lo que habla de aquellos tiempos. Entonces, estamos hablando de un reino, estamos hablando de un imperio, de que de una manera fue lastimado, fue golpeado. Y esas son las 2 partes históricas que habla el Salmo. Entonces, aunque la invasión de Sisac sucedió en el periodo de Etán, que eso es lo que se cree históricamente, como si no entra, y que algunos escritores y algunos teólogos creen que pudo haber sido otro Etán, mas sin embargo no hay todavía una clarificación, una forma bien clara de poder decir que en realidad pudo haber sido otro Etán o haya sido el que habla la Biblia en este caso. Pero como haya sido, sea el autor o no, la Biblia habla de Etán. Pero hablemos de este contenido, de este salmo, porque hay un contenido muy interesante. Y es tanto una alabanza a Dios como un clamor a Dios. 2 cosas bien importantes de lo que habla este salmo. Y es una alabanza y un clamor a Dios. Algo que debemos de reconocer y entender en la Biblia es que la Biblia siempre habla de exaltar a Dios a pesar de todo. ¿Por qué? Porque en realidad la Biblia al que exalta es a Dios. En ningún momento la Biblia exalta al hombre. El objetivo de la Biblia, la palabra de Dios, la ley de Dios, es exaltar a Dios. Quiere decir que en ningún momento todo lo que se dijo y todo lo que se escribió, en ningún momento se le da gloria al hombre, porque el hombre es creación de Dios. Quiere decir que el que se merece toda la gloria y al que debemos de adorar y al que debemos de buscar y al que debemos de clamar es al Creador, que ese es Dios en la vida de todos. Pero aquí en este contenido interesante hay una consecuencia de pensamientos. Por ejemplo, solamente voy a mencionar del versículo 1 al 37. El salmista celebra el carácter y la grandeza de Dios. También celebra la fidelidad de Dios en su pacto, que eso es lo que es fascinante. Pero del 38, número 2, en el 38 al 52, el salmista afirma que Dios aparenta haber quebrantado su pacto, permitiendo que Israel y su ungido sean avergonzados por sus enemigos. Y es algo evidente, es evidente la lucha del salmista para reconciliar aquí las promesas, no de un Dios, sino con Dios, que esa es la parte que el salmista, él mismo está como queriendo, vamos a llamarle, ayudar a Dios, o tal vez no entender lo que Dios está haciendo, porque son 2 cosas bien diferentes. Una es porque el hombre a veces quiere ayudarle a Dios en la vida, algo que definitivamente como seres humanos nunca vamos a poder ayudar a Dios en la vida. Hay cosas que Dios permite que nosotros las hagamos, pero hay cosas que Él tiene que hacerlas
en la vida de nosotros. Porque muchas de las veces cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, lo que venimos a hacer es a extropiar el propósito de Dios. Y definitivamente, cuando nosotros queremos meter la mano donde no nos toca meter la mano, echaremos a perder la obra de Dios en la vida de la persona, sea de alguien o sea en la propia de nosotros. Por eso que hay algo bien importante que debemos de considerar aquí, y es que nosotros lo que debemos de hacer es lo que a nosotros nos toca que hacer dentro de la voluntad de Dios, y Dios será el que se encargue en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte interesante, de lo que es evidente, la lucha del salmista de reconciliar las promesas de Dios, de ese amoroso Dios y fiel, con lo que es el parentesco o el caos que está viviendo, no es un problema de Dios, es un problema de Él. No es el problema de Dios, es el problema de Él. Porque Dios está trabajando bajo un propósito en el pacto davídico, y está tratando a un hombre que no le permitió levantar casa porque había manchado sus manos con sangre. No permitió que el reinado siguiera de David, aunque hubo una promesa. Y ahí es donde entra el pacto. Dios en ningún momento quebrantó su pacto, porque el pacto que Dios había prometido a David no se estaba refiriendo solamente a la parte física, sino se estaba refiriendo a la parte espiritual, porque de ahí es donde sale el Salvador del mundo, y ese es Cristo Jesús. Entonces, para este hombre sabio y entendido, su problema era que él no podía entender. Es que hay algo importante que nosotros debemos de entender hoy debemos de entender esta palabra importante, porque esta palabra es para usted. Y es que muchas de las veces nosotros nos creemos más sabios que Dios, y queremos ganarle la vuelta a Dios, y queremos salirle adelante a Dios. Yo quiero decirle a usted que en ningún momento de la vida le vamos a poder ganar a Dios, hermanos. En ningún momento de la vida vamos a ganarle la vuelta a Dios, porque cuando nosotros vamos, Él ya viene en la vida de nosotros. Así que a Dios no lo vamos a agarrar descuidado. No lo vamos a agarrar descuidado. Dios ya sabe, Dios conoce lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar pasado mañana, lo que va a pasar el próximo año. Y quiere que le diga una cosa: Dios no lo dice, Dios no lo habla, solo que muchas veces no lo entendemos nosotros. Hay cosas que Dios nos advierte y a veces no lo entendemos. Hay cosas que Dios nos dice que no hagamos y lo hacemos, porque hay cosas que muchas de las veces queremos actuar a nuestra manera. Quiere que le diga una cosa: hay gente que tiene su propio reino en su cabeza. Hay gente que piensa que ellos son los únicos y que así es y así debe de ser. Yo pienso así y así es y así será. Aquí mando yo y nadie más. En la casa se hace esto, se hace lo otro y nadie más. Y muchas de las veces, hermanos, el error que cometemos como padres, como madres y aún como trabajadores, hermanos, a veces son grandes en la vida. Las consecuencias son grandes, porque queremos pensar solo nosotros. Y yo hoy quiero decirle a usted: una segunda opinión siempre es buena. ¿Sabía usted eso? Una segunda opinión siempre es buena. Una tercera opinión siempre es buena, para poder tomar una buena decisión en la vida. Nunca se vaya por su propio pensamiento, nunca se vaya por su propia decisión, nunca camine por lo que usted siente, porque recuérdese que el corazón, dice la Biblia, es engañoso más que todas las cosas. Porque mucha gente dice: es que yo lo hago porque lo siento en mi corazón. Ese corazón ya está bien grasoso y se llega a guiar por ese corazón. Corazón que está fallando, un corazón lleno de grasa, un corazón, y se dejan guiar por la corazonada. Es que yo tengo la corazonada, dicen algunos. Hay algunos que se dejan guiar por los sueños. No estamos en contra de los sueños. Hay sueños de Dios, pero hay sueños también de exceso de comida, porque comió muchos tamales la noche de ayer, comió muchos tacos, se comió la gran cabeza de la vaca, y soñó que en la noche, en la madrugada, le andaba correteando un toro. Pues era el marido de la vaca, pues. Dicen: el diablo me salió anoche, la gran taquiza que se dio.
y la conciencia que le amartilló de no invitar a alguien más. Pero así somos. Así somos. Nosotros nos creamos en nuestro pensamiento cosas que no son reales, cosas que son sugestivamente, hermano, creadas en nuestra conciencia, que creemos que esa es la vida, mas sin embargo no es la vida. Cuando nosotros entendemos la vida, la Biblia dice: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando hablamos de la verdad, estamos hablando no de una religión, estamos hablando de una condición de vida. Y esa condición de vida se llama Cristo, el que se vino a encarnar, Dios a encarnarse en el Hijo, para que el hombre pudiera tener vida y pudiera tener paz en esta tierra. Entonces es importante entender esta parte. La constante repetición de algunas palabras es buena que las entendamos en este salmo. Por ejemplo, las palabras nos muestran los pensamientos que dominaban al salmista. Ejemplo, el verso 7. Ejemplo, estos versos hablan 7 veces la palabra amor, hablan 7 veces la palabra fidelidad, hablan 5 veces el trono de David, habla 4 veces de pacto, habla 3 veces del rey David, directamente o indirectamente, y 3 veces usa la palabra ungido. Quiere decir que este personaje, el que está escribiendo y el que está narrando, tiene un problema grande. Tiene un problema con él. Y es que de una manera internamente, aunque de una manera no se está dando cuenta y entramos a la inspiración de Dios, Dios lo está inspirando para hablar de algo profético en la vida de él. Sin embargo, él tenía un problema grande. Y el problema de él grande es que él no estaba poniendo las cosas bien en su lugar personalmente. Porque una cosa es que Dios te quiere usar o que Dios te use, pero tú tengas problemas contigo o tengas problemas en tu casa. Entonces usted dirá: bueno, entonces Dios es injusto. No, Dios no es injusto, porque si hay un momento de necesidad en la cual Dios necesita a alguien que le predique a alguien o que le ponga la mano para que lo sane, ese vas a ser tú. Y aunque tal vez tú no sepas orar, pero Dios te va a usar en ese momento para que ores por alguien y tal vez se sane. Y tal vez se sane, o tal vez se convierta, o tal vez reciba bendición. Pero porque es que no había otro, pues. No porque en realidad Dios quiera usar a esa clase de personas que tienen problemas y que ellos mismos no se entiendan. Porque para eso Dios tiene sus siervos y sus siervas. Pero en un momento de necesidad Dios va a echar mano de ti. A pesar de que estés pasando por una prueba grande, a pesar de que estés pasando por algún divorcio, a pesar de que estás pasando por un momento de desempleo, un momento de enfermedad, un momento de tristeza, un momento de dolor, Dios te puede usar a ti. Porque Dios no tiene límites para usar a cualquiera. Pero aquí hay un problema, porque esta es la condición del salmista. De una manera, el punto del contenido, así es como se narra, o así es como se entiende, así es como se puede leer el salmo de una persona que todavía, como si no está bien cimentado o bien exacto. A pesar de que la historia, yo mencioné esto porque es importante que lo mencionemos para entender el salmo, porque a pesar que la Biblia dice que era sabio, tenía problemas. Era sabio, era entendido. Y es importante entender que la gente que en la historia han sido sobresalientes y han sido personas que han sido inventores y que de una manera fueron y han sido en la historia personajes extraordinarios,
tuvieron problemas. Sócrates tuvo problemas. Usted sabía que Sócrates fue tartamudo y que aprendió a hablar, dice la historia, y que todos los días él iba al río y se metía una piedra debajo de la lengua para hablar, y así aprendió a hablar Sócrates. Grandes personajes tuvieron problemas, hermano. Thomas Edison, le preguntaron un día, porque tanto invento que había hecho y todos habían fracasado, le dijeron: ¿y no te cansas de fracasar?, le dijeron. Y él le dijo: no, porque cada vez que yo fracaso siempre aprendo de algo, dijo él. Los grandes hombres fallaron, porque son hombres, somos humanos, fallamos. Y algo que debemos de reconocer, de que como seres humanos fallamos. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos de alguien más grande, y ese es Dios. Alguien puede bendecir a Dios en este día. No importa tu condición, tú necesitas a alguien más grande que tú, y ese es Dios. El hombre más rico, el hombre más importante de la nación, del mundo y del estado necesita a alguien más grande, y ese es Dios. Es interesante pensar en este salmo, porque déjeme hacer el comentario general de este salmo para poder explicarme un poquito más en esta parte. Del versículo 1 al versículo 4, el tema del salmo está prontamente revelado para la repetición de para siempre. Esto es la perpetuidad de las promesas de Dios. Eso quiere decir, como dice el verso 1, cantaré perpetuamente, dice el salmo. Y sigue diciendo, de generación en generación. El verso 2 dice: para siempre será edificada misericordia. Verso 4: para siempre confirmaré tu descendencia. Verso 4: por todas las generaciones. El 3 y el 4, los versículos son una referencia directa de lo que nosotros hoy le llamamos el pacto davídico. En base a estas promesas que más adelante el salmista presentará, en este caso es su caso delante de Dios. Y no hay nada más importante. Y Dios no se enoja por eso. Dios no se molesta. Dios no se incomoda de que alguien aquí en la tierra de una manera le pregunte a Dios o le cuestione a Dios. Dios no se molesta por eso. No, Dios no se molesta por eso en ningún momento. Porque a pesar de que Dios siempre tiene la respuesta y tiene la solución, lo maravilloso de Dios es que Dios nunca nos lo va a dar en el momento que nosotros la pedimos. Y usted dirá, entonces Dios es injusto. No, Dios no es injusto. El problema es que Dios no es manipulado por el hombre en el momento que el hombre pide a Dios cuentas. Porque el hombre a veces pide cuentas por su orgullo, por su coraje, por su forma de pensar. Y Dios no trabaja con el hombre a la manera de como el hombre piensa. Recuérdese que los pensamientos de Dios están tan lejos como el cielo de la tierra. Así son los pensamientos de Dios con el hombre. En ningún momento Dios, hermano, le dará al hombre lo que el hombre siempre, hermano, quiere, de la manera como decimos, a la fuerza. Y aquí es donde entra el problema, porque una vez dije, Señor, ¿cómo es eso? Y un día le dije a Dios, Dios, ¿cómo es que tantos años sirviéndote, en donde yo he fallado? ¿En donde yo he fallado? Le dije a Dios, ¿en donde yo he fallado? Porque tantos años yo sirviéndote, y como dijo alguien, muy cierto, ni un zapato de ángel he visto en toda mi vida. Y hay gente que se atreven a decir que todos los días miran ángeles. Yo no sé cómo miran ángeles, hermano. Hace muchos años
llegó una familia conmigo que no eran de aquí, no pertenecían a esta congregación. Yo los conozco de años. Incluso mucha familia de ellos yo los evangelicé, y el Señor los alcanzó, los salvó y permanecen dentro de la iglesia. Pero ellos nunca se congregaron aquí con nosotros. Estoy hablando ya de 20 y algo de años atrás. Pero así como decir por casualidad, ¿verdad? Apareció un familiar un poco lejano y se vino a vivir para esta área y se congregó aquí con nosotros. Él traía una gran familia, traía casi 6 hijos. Ya traía problemas con la mujer ya no los quería ni ver en pintura. Y era difícil no verlo porque estaba así un poquito bien robusto el hombre. Así que no muy fácil se perdía. Ella le decía: yo quiero casarme con este hombre, pero este hombre no quiere casarse. Yo quiero arreglar mi vida y él no quiere arreglar la vida con Dios. Pero llegó un momento donde él comenzó a buscar de Dios, fíjese. Comenzó a buscar de Dios, y ella se fue apartando un poco, al grado que en el momento que él dijo: yo me quiero casar contigo, y ella le dijo: yo ya no quiero nada contigo, le dijo. Porque así pasan las cosas. A donde yo lo quiero llevar es a esto. Él comenzó a tener sueños y comenzó a tener revelaciones según él. Y se fue a diferentes casas y fue a parar con su familia, la que a mí me conoce bien, esta familia, y les fue a llevar una palabra de profecía a la casa de ellos. Y la palabra le decía que si no se arreglaban, Dios los iba a castigar y que les iba a venir juicio. Y ellos se rieron porque le conocían bien la vida a ese hombre. Por eso que usted tiene que tener cuidado cuando usted abra la boca y cuando usted diga que es Dios que está hablando con alguien, porque ese alguien le puede conocer a usted bien la vida. Entonces ellos recibieron la palabra, pero cuando él salió de la casa, porque él habló, oró, habló en lenguas, brincó, saltó, corrió en toda la casa y ungió la casa y se fue. Y como ellos tenían mucha confianza conmigo, me dijeron: Pastor Gómez, queremos hablar con usted, ¿nos podría dar un tiempecito? Le dije: claro que sí, le digo, con toda confianza, pongamos el día, la fecha. Sí, llegaron. Y me dice: la razón por la que estamos aquí es porque a nosotros nos preocupa usted y su iglesia. En el caso de nosotros no hay problema, dijo, porque nosotros estamos lejos. Pero usted aquí adentro tiene una persona que está profetizando, está yendo a dar palabra de Dios a las casas, cuando este hombre no está en condición de hablar de lo que está hablando. Oiga, qué vergüenza, ¿verdad? Qué pena. Es una gran pena, pues. Eso que es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, que muchas de las veces nosotros podemos estar hablando y podemos estar diciendo muchas cosas y podemos estar hablando de la Biblia, pero nuestra vida personal probablemente pueda estar bien mal delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en esta parte. Por eso que cuando estamos hablando, déjame regresar rápidamente a lo que la Biblia nos enseña en esta parte. Porque cuando hablamos aquí, en base a estas promesas, más adelante el salmista presentará su caso delante de Dios. Y de una manera, el caso que presenta delante de Dios, para él pudo haber sido algo justo, pero para Dios no. Por eso que es importante entender que nuestro caso probablemente pueda ser justo, pero para Dios no es justo. Tal vez para nosotros pueda ser el mejor, pero delante de Dios pueda ser el peor caso que presentemos delante de Dios. Tal vez por el hombre sea aplaudido, pero para Dios tal vez sea una lágrima que brote de sus ojos. Entonces es importante entender, déjeme brincar rápidamente el versículo 5 al 18. En esta sección el salmista alaba a Dios por la majestuosidad de sus obras en toda la creación. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El salmista, algo fascinante que sí recalca, es que afirma
con estos versículos que Dios es digno de alabanza, y de una manera también 3 veces razona para creer esto. El sabio, algo que se conoce como sabio, es aquel que sabe reconocer la grandeza de Dios en su vida. Que no se le olvide eso, por favor. Porque la persona, aunque se crea sabia, y aunque por sus propios pensamientos se crea sabio, delante de Dios es insensato el hombre. El hombre que no piensa en la grandeza de Dios en su vida, o que él piensa que es todo en la vida, está equivocado. El Salmo nos refleja la actitud del hombre que cree y piensa que tiene toda la razón. Porque cuando el hombre lleva el caso delante de Dios para reclamar, es entender como decir: yo sé, yo vi y yo puedo. Ese es el caso, como yo le acabo de mencionar. Hermanos, 35 años que yo llevo dentro del evangelio, ni un zapato he visto de ángel, hermano. Yo no sé cómo hay gente que no tienen bien clara una condición de vida espiritual y dicen que Dios les habla. Yo no entiendo eso, hermanos. Yo no entiendo eso. Ayúdeme, por favor, a entender eso. Porque yo digo, si Dios les habla, ¿por qué no les habla el Señor para que arreglen su vida, pues? Porque viven desordenados. Entonces Dios no es el que les está hablando. Porque si Dios les habla, lo primero que Dios les va a decir, como se lo dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo dijo en el capítulo 3 del libro de Juan, le dice: pero como yo, siendo viejo, voy a regresar al vientre de mi madre. El Señor le dijo: siendo tú maestro de Israel, le dijo, ¿no entiendes esto?, le dijo a Nicodemo. Porque es que hay gente, hermanos, que incluso se atreven a enseñar, a predicar, no en condición correcta delante de Dios. ¿Tenemos un problema, hermanos? Sí, tenemos un problema. Hace muchos años me dijo una hermana, rebelde, peleonera, contendiosa, rebelde. Me dijo: yo todo lo que le pido a mi papá Dios me lo da. Me dijo. Yo le dije: ¿sabe quién será su papá Dios?, le dije. Porque el Dios que yo sirvo es un Dios justo y es un Dios santo. Entonces sería un Dios injusto. Porque tantos años que alguien se pueda guardar para Dios, consagrarse, orar, ayunar, guardar la lengua, cerrar la boca cuando no debe de hablar, pedir a Dios misericordia, y para que el otro no tenga, hermanos, escrúpulos y abra la boca y piense todo, Dios lo bendiga, y al otro que se cuida no lo bendice, entonces es un Dios injusto. Porque si Dios va a bendecir al pecador, Dios va a bendecir al blasfemo, Dios va a bendecir al alcohólico, Dios va a bendecir al borracho, al ladrón, al homosexual, Dios va a bendecir a todo. Entonces vámonos a hacer eso, pues. Vámonos allá. ¿A qué venimos nosotros? Me estoy explicando en esa parte. Entonces Dios sería injusto, pero Dios no es injusto, Dios es justo. Porque Él paga conforme a nuestros hechos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice la Biblia. Entonces déjeme, ya estoy llegando a la culminación de este salmo interesante. Y yo quiero terminar con algo bien importante con ustedes. Por favor, manténganse en sintonía, no se me vaya. No le cambie, por favor, al canal. Del versículo 5 al 18 en esta sección, el salmista alaba a Dios por la majestuosidad de sus obras en toda la creación. Este salmo, del verso 9 al 13, habla de algo importante, y es de su poder. De el verso 14 al 18 habla de su justicia, que es interesante pensar en esta parte de su justicia. Y es importantísimo entender en esta parte. Déjenme
leerle una nota que tengo aquí bien importante. Y es que cuando nosotros hablamos de lo que es aquí, por último, el salmista resalta los atributos de Dios en el verso 14, específicamente su justicia, pero dedica más tiempo a proclamar la bendición, sea la bienaventuranza o el bienaventurado, como dice el verso 15, donde dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de su rostro. Que es para Israel, ahora aquí hablamos de su pueblo, el habitar bajo justicia, como dice del 15 al 18. Un comentarista resaltó esta parte bien importante y dijo: tanto poder sin justicia sería un tirano. Y es una gran realidad, porque una persona que usa el poder sin justicia es un tirano. Sería un gobernador, sería un presidente, sería un rey, sería alguien que, si no tiene justicia y usa solamente el poder, es una persona tirano, una persona que no tiene misericordia, una persona que le da igual. Ahí está Hitler, ahí está Stanley, ahí está Alejandro Magno, están los grandes gobernadores de los grandes países, que ellos dicen: yo soy aquí el grande y nadie más. No hay misericordia para el pueblo, no hay compasión, no hay justicia. El pueblo se está muriendo de hambre, no hay trabajo, no hay economía, la gente está emigrando, la gente se está yendo. Cuando en aquellos años los países de nosotros eran países, hermanos, que tenían dinero, que había oro, que había forma, había prosperidad. Ahora, hermano, es una calamidad nuestros países allá, hermano, porque no han sido gente justa que están reinando, sino son tiranos los que están reinando en esos países. Y ese es un gran problema. Por eso que cuando nosotros vemos a Dios, Dios es un Dios que reina, hermano, con amor, con misericordia y con justicia. Entonces es importante entender algo bien importante aquí. Quiero saltar el versículo 11 y 12 y 10, porque hay una parte importante que en otra ocasión le estaré hablando un poquito aparte de esta sección bien interesante. Déjeme terminar, yo estoy terminando, y déjeme aplicar la parte general hoy para nosotros de este salmo importante. Lamentablemente, el mensaje central del no puede ser apreciado es de una manera, si no estudiamos este salmo de una manera de porción a porción. Quiere decir que es un poquito difícil entenderlo, pero cuando lo estudiamos detenidamente lo podemos llegar a entender. Sin embargo, esto no implica de que no podemos extraer algunos principios de estos versículos, que es lo que estamos hoy hablando. Y hablamos de algo bien importante, y hablemos del conocimiento de Dios, que esto debe de presidir nuestra percepción a lo que es Dios. Quiere decir que nuestro conocimiento nos debe de llevar, nos debe de guiar hacia la persona de Dios cada día. Pero muchas de las veces no es así. Muchas de las veces nuestro conocimiento lo que nos hace es que nos convierte más duros en contra de Dios. No nos hace dóciles, nos hace difíciles a veces. Usted sabe que es difícil tratar con una persona que conoce la Biblia cuando no es dócil a Dios. Usted sabe que una persona que es más difícil tratar es aquel que ya conoce, pero cuando la usa para escudo o para excusarse delante de Dios, no para servir a Dios. Hay un problema grande. Cuando alguien conoce la Biblia, cuando alguien conoce la verdad, pero no lo está llevando a la verdad de Cristo, sino lo está usando para defenderse. Hermano, mucha gente yo me he encontrado en la calle, me he encontrado en las plazas, me he encontrado en los mercados, me he encontrado en los hospitales, me he encontrado en la calle, me he encontrado en las iglesias donde me han dicho: yo conozco la Biblia, yo sé lo que está diciendo. Pero la pregunta aquí es: ¿por qué no hace lo que sabe? ¿Por qué no vive lo que usted sabe, lo que cree que es? ¿Por qué no la vive? Muchos dicen: yo un día fui predicador,
Muchos dicen: yo un día fui cantante, yo un día fui músico, yo un día fui servidor, un día fui diácono, un día fui esto, un día fui lo otro, un día Dios me usó. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Y ahora por qué Dios no lo usa? Ahora porque no se deja usar. Ahora porque no usa ese conocimiento para servir a Dios, cuando usted sabe que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil. Porque es muy sencillo. El hombre cae en un estado espiritual donde muchas de las veces ya es más su conocimiento y su sabiduría humana lo que lo rige y lo guía, y ya no es el Espíritu de Dios en la vida de la persona. Y cuando el Espíritu de Dios ya no te guía, entonces tienes un problema muy grande, porque ya no es Dios el que te guía, sino es tu propio conocimiento. Quiere decir que hay peligro cuando nosotros nos descuidamos en la vida espiritual en Dios. Nosotros debemos de ser cada día fervientes en el Espíritu. Debemos de amar a Dios. De lo que nosotros sabemos, de lo mucho, de lo poco, es de una manera agradar a Dios todo el tiempo en nuestra vida. Usted no puede dejar el tiempo pasar. Usted no puede dejar de congregarse, como dice la Biblia, como muchos lo tienen por costumbre. Dios nos ha llamado a congregarnos. Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a adorar. Dios nos ha llamado a darle gloria. Dios nos ha llamado a decirle al mundo que hay un Dios grande y poderoso. Pero muchos lo están callando. Muchos se están callando. Mucha gente está levantando la voz allá afuera, pero no para decir que Dios es grande, no. Muchos la están levantando para decir que Dios no es real y no existe. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros que sabemos que hay un Dios grande? ¿Dónde quedamos nosotros que sabemos que un Dios de amor y de misericordia, el Dios grande, nos ha transformado y nos ha cambiado y que nos ha bendecido? ¿Dónde queda ese Dios maravilloso? Nuestra ancla más segura en tiempos de adversidad y de prueba son las promesas establecidas por su palabra. ¿Alguien puede decir amén? Dios se revela por medio de su creación. ¿Alguien puede decir amén? Su palabra nos invita cada día a contemplar la creación que Dios afirmó con su palabra. Eso quiere decir, yo termino, de que Dios siempre está dispuesto a revelarse a la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no es el Estado, el problema no es la ciudad, aunque es un problema la economía, la inestabilidad en la que estamos viviendo, aunque sí es un problema el cambio de clima, pero no es para con Dios. Muchas de las veces el problema no es Dios, no es la iglesia, no es lo que se habla, no es lo que se canta. El problema a veces somos nosotros. Porque las promesas de Dios son eternas y son fieles en Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios es fiel a su palabra. Lo que Dios dijo, lo cumplirá. Si el Señor dijo que todo esto que estamos viviendo son principios de dolores, yo no quiero estar cuando dé a luz este mundo. Entonces ahí lloraremos. Pero si esto es para alertarnos, para buscar cada día mejor a Dios, entonces hagamos pues caso a la voluntad de Dios y busquemos a Dios sabiamente. Arreglemos nuestra vida, arreglemos lo que está torcido, arreglemos lo que está y lo que nos está molestando para buscar cada día mejor a Dios. Arreglemos nuestra vida con Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que Dios nos ayude. Bueno, este salmo terminó un poquito duro. Fue una conclusión un poco dura, pero yo pienso que vale la pena.
es arreglar nuestra vida o seguir viviendo como estamos. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Quiere seguir como está? Usted puede seguir como está. ¿Usted quiere cambiar? Dios puede cambiar su vida. Dios puede regenerar su vida. Dios puede hacer grandes cosas en su vida. Yo pensé que nadie a mí me podía ayudar en la vida, pero me di cuenta que Dios sí pudo ayudarme. Yo creí que era el dueño yo de mi vida y del mundo y del barrio donde yo vivía. Me di cuenta que yo era solamente un títere de aquello. Pero me di cuenta que Dios lo que quería hacer en mí era algo muy grande. Y desde el día que yo creí al Señor, no me arrepiento, porque ha sido lo más glorioso que yo pude tomar como una decisión en Él. Gracias doy a Dios. Dios ha sido fiel a sus promesas. Yo le invito para que siga creyendo en ese Dios maravilloso. Que Dios nos bendiga. Pongámonos sobre nuestros pies.